Bienvenidos a este nuevo video del curso Ejes de la Reforma Procesal Penal Latinoamericana. En el último había anunciado que trataríamos el tema de principios políticos del acusatorio, pero he decidido que por la importancia de ese tema lo vamos a dar en un nuevo curso que justamente va a tocar el tema de objetivos y principios políticos del proceso de reforma en Latinoamérica. En esta oportunidad, para concluir con este curso, hablaremos de el legajo de investigación del Ministerio Público Fiscal, que ha sido reglamentada por una instrucción general de la Procuración General de la Nación a través de la resolución PGN 78/2019. En el último video habíamos señalado que en este proceso que apoya el proceso de reforma era uno de los ejes de la reforma latinoamericana que desapareciera el expediente tal y cual lo conocemos, pero aclaraba que igual papeles iba a haber en el nuevo modelo. Precisamente esos papeles están previstos en el artículo 230 del nuevo Código Procesal Penal Federal, que establece que el Ministerio Público Fiscal debe llevar adelante un legajo de investigación que es de existencia obligatoria, que se rige por el principio de desformalización, por cuanto el 230 señala que ese legajo de investigación no estará sujeto a formalidad alguna. Lo que sí también señala el artículo 230 es que lo que pueden existir son normas prácticas sobre el registro de ese legajo de investigación fiscal que puede dictar el Procurador General de la Nación en uso de sus atribuciones de reglamentar y dictar instrucciones generales. Precisamente eso es lo que ha hecho el doctor Casal a través de la resolución 78/2019 el 10 de septiembre de este año 2019. Allí lo que aprobó fue la guía para la gestión del legajo de investigación fiscal, y en los considerandos de esta resolución dice que mediante ella lo que se establecen son las pautas para que el legajo de investigación fiscal esté dotado de eficiencia, de modo de consolidar una nueva forma de organización de la información que se incorpora a la investigación penal preparatoria. Y destaca como central que esa información que se acumule en ese legajo de investigación va a tener una selección estratégica y además una incorporación de prueba libre de ritualismos como una manifestación de este principio de desformalización. En los considerandos, la resolución también alude de que esta herramienta, el legajo de investigación fiscal, no se trata de la nueva denominación del anterior expediente o la causa con la cual nos hemos movido tradicionalmente. Aclara que tampoco será un conjunto de constancias que podrán ser manipuladas libremente por las partes, como hoy sucede con el expediente, y mucho menos por el juez, quien nunca jamás puede acceder al legajo de investigación del fiscal. Señala que va a ser exclusivamente un instrumento de trabajo de los fiscales, más allá de que pueda ser consultado por las partes. Otra de las consideraciones que se formulan en los considerandos de esta resolución 78/2019 es que la erradicación del expediente lo que trae aparejada es la eliminación de ciertas prácticas que son inherentes a ese viejo modelo de la causa o expediente judicial, y enumera algunos ejemplos como el proveído, la incorporación cronológica de elementos, la sucesiva información, la realización de constancias actuariales para asuntos de mero trámite, la reserva de copias de oficios remitidos, etc. Aquí aparece entonces el abandono del trámite como una práctica forense. Esta resolución se hace eco que el artículo 230 del Código Procesal Penal Federal señala que ese legajo que pertenece al Ministerio Público Fiscal va a tener unos ciertos elementos, como los documentos y elementos de convicción que recoja el propio Ministerio Público Fiscal, un resumen sumario de las diligencias que han sido practicadas, de los datos que se obtuvieron con indicación de fecha y la hora de realización, y la identidad de los intervinientes y de los entrevistados. Este es el contenido mínimo que exige el Código Procesal Penal Federal en el artículo 230, y lo que hizo esta resolución 78/2019 es establecer ciertos criterios rectores para llevar adelante ese legajo con aquella información necesaria. Y lo hace a través de dos formatos. El principal es un formato digital que se va a gestionar a través del sistema de casos Coirón, que es el sistema informático del Ministerio Público Fiscal, y un segundo legajo con formato físico, que es el soporte papel, y que es un anexo de ese formato digital, porque el digital es el central. Lo que hace la resolución es establecer que en ese formato digital
lo que hay que incorporar es la totalidad de la información relativa a la labor investigativa y o preparatoria del Ministerio Público Fiscal, y también allí se va a gestionar la actividad, no solo la actividad que opere el Ministerio Público, sino también la otra información del caso que provenga de otros actores del proceso, de otras partes que decidan presentar esas evidencias al legajo de investigación del Ministerio Público Fiscal, y por supuesto también la procedente de organismos externos, que básicamente será prueba informativa. Aclara que eso puede ser tanto recibido en formato papel, para lo cual se va a digitalizar previamente para incorporar a este formato digital, como directamente en formato digital, dando como ejemplo fotografías, videos, audios, entre otros elementos con tal formato. Finalmente, en la resolución, amén de establecer este contenido, destaca lo que ya el Código establece, que el Ministerio Público Fiscal debe guiar su actuación en este legajo de investigación conforme a los principios de lealtad procesal, buena fe y objetividad, esto es que el Ministerio Público Fiscal no es un acusador ciego. Esto está previsto, esos dos principios, en el artículo 91 del Código Procesal Penal Federal, del cual la resolución obviamente se hace eco por resultar pauta obligatoria. En este formato digital se establece cómo se va a dar el alta a este caso y establece que, conforme al 248, debe haber una relación sucinta de descripción de los hechos que estén situados en tiempo y lugar, los hechos a investigar, el objeto procesal de la causa, y el alta lo establece en base a las 4 formas a través del cual puede ser iniciada un caso, una investigación penal preparatoria. Si es por consulta efectuada por fuerza de seguridad, ya sea por una prevención, ya sea por una denuncia que fue presentada ante la fuerza de seguridad o por un caso de flagrancia, la cabeza del legajo va a estar constituido por el formulario de consulta inicial, que ha sido reglamentado por otra instrucción de la Procuración General, la resolución 40/19, que establece entonces cómo se evacúa esa consulta con las fuerzas de seguridad en un formulario de una extensión considerable. Si el caso se inicia por denuncia que ha sido presentada no ante la fuerza de seguridad sino ante el Ministerio Público Fiscal, la cabeza del legajo será ese acto escrito de denuncia. Si es por querella, será la formulación y constitución de la querella, y si es una iniciación de oficio del Ministerio Público Fiscal, una investigación preliminar de oficio, será con la información que la motiva, cuestión exigida por el artículo 271 del Código Procesal Penal Federal. En cuanto a cuáles son los actos que en este legajo de investigación deben incorporarse, la resolución establece una serie de ellos con carácter meramente ejemplificativo. Así, por ejemplo, señala las actas de secuestro, de requisa, de allanamiento, de detención y de inspección de lugares, para lo cual se debe respetar el formato que ha sido también aprobado por la resolución 4019, que es la misma de la consulta inicial con fuerza de seguridad. Otro de los actos que deben ser documentados en el legajo de investigación digital es las entrevistas a víctimas y testigos, también las entrevistas en cámara Gesell, para lo cual además se exige video fílmico respecto de las siguientes personas: víctimas y testigos menores de 16 años, personas con capacidad restringida, víctimas y testigos de delitos de trata o explotación y de graves violaciones a los derechos humanos. En la enumeración que hace la resolución también se mencionan los dictámenes de expertos o peritos, los actos de reconocimiento de personas, señalando que habrá que documentar ciertas circunstancias útiles como el nombre, domicilio y también las fotos de aquellos que integraron la rueda, que es una exigencia del artículo 177 del Código Procesal Penal Federal, los acuerdos de suspensión del proceso a prueba que se celebren entre el Ministerio Público e imputado, las actas de declaraciones de imputados que se lleven a cabo ante el Ministerio Público Fiscal, que están previstas en los artículos 70 y 71 del Código Procesal Penal Federal, los archivos que contengan resoluciones jurisdiccionales, amén de que esas mismas resoluciones deberán estar incorporadas a la carpeta judicial que lleve adelante la oficina judicial. También señala la resolución que estarán aquí las actas de producción anticipada de prueba, que queda bajo custodia del Ministerio Público Fiscal en los términos del artículo 262 del Código, la solicitud de constitución como parte querellante, que será cabeza de legajo cuando se dé el alta, las notificaciones a los informantes
Como una manifestación del principio de oportunidad, hoy tenemos incorporados los informantes, arrepentidos y agente encubierto. Respecto de los arrepentidos, también el acuerdo de colaboración, los fundamentos que se sostengan para el sobreseimiento que después se va a solicitar a una audiencia oral, y los acuerdos plenos para el caso de juicios abreviados. Como eso es ejemplificativo, faltan actos como por ejemplo la acusación que formula el Ministerio Público Fiscal, que después se sostendrá en audiencia oral y pública, pero que debe hacerse por escrito, notificando a la querella y al imputado. En cuanto al formato físico, que será un anexo del formato digital, básicamente lo que se prevé en la resolución es que va a cumplir dos funciones este formato físico. Por un lado, lo que va a tener es una guarda de documentos en soporte papel que sean de carácter irreproducible, con lo cual cumple aquí una función de custodia, y por otro lado cumple una función de utilidad para la litigación, porque allí van a agregarse todas las respuestas que hayan sido recibidas por el fiscal en formato papel y que, más allá de que se los escanee y se los suba al coirón para el legajo digital, bueno, puede ser que sean documentos que interesen tener para poder utilizar durante la investigación o directamente en las audiencias cuando vayamos a litigar, de modo que también establece que se acopiarán en ese legajo, además de aquellos recibidos en papel, todos aquellos elementos que se incorporen a ese legajo digital, pero que sean útiles para ir a litigar a las audiencias. Finalmente, la resolución establece que este formato físico en papel va a quedar, en cuanto a su organización, a criterio del fiscal que lo va a utilizar, lo cual es una regla práctica interesante porque es una herramienta justamente para ir a litigar, y entonces la organización la debe hacer el litigante. En cuanto esta resolución también refiere es cómo debe llevarse adelante esa compulsa por parte de la defensa del legajo de investigación del fiscal. Es que el artículo 230 precisamente establece que el acceso de la defensa a toda la información que contenga el legajo va a hacerse plausible a partir de la formalización, que es el acto que, equiparable en nuestro modelo del Código, le viene a la indagatoria. Claro que el artículo 234 permite que el Ministerio Público Fiscal reserve ese legajo aún después de la formalización, con la posibilidad de que se haga en total por 10 días, que pueden ser prorrogables, y con un eventual control judicial en caso de que se prorroguen. Y también está la posibilidad de que la reserva no se disponga respecto de la totalidad del legajo, sino respecto de ciertos actos, y entonces esa reserva puede ser parcial por 48 horas, también con autorización judicial. Esta es la dinámica que establece el Código respecto de la información, el acceso que tienen las partes con las restricciones, y cuando las partes, después de la formalización, solicita tomar vista de este legajo de investigación fiscal, puede hacerlo respecto de las partes que resulten de interés. Y la resolución 78/2019 de la Procuración lo que dice es que, de ser posible, todos estos documentos deben ser suministrados de manera digital, siendo que los de soporte papel se les podrán exhibir en ese formato, pero también deben ser digitalizados. La resolución también señala que si se suministra esta información a través de un correo electrónico oficial del Ministerio Público Fiscal, queda cumplido con adjuntar al coirón la copia del correo, del correo enviado, agregando por supuesto el acuse de recibo respecto a que ha llegado a destino esas piezas remitidas digitalmente. La resolución también se hace eco de esta cuestión, que es cuando hay momentos previos a la formalización. El artículo 253 dice que cuando hay una investigación penal preparatoria y existe un imputado que está individualizado, el Ministerio Público está obligado a comunicarle la existencia de la IPP, salvo que a través de una autorización judicial quede dispensado de esa posibilidad, justamente a partir de que esto puede generar entorpecimiento de la investigación o la fuga del imputado. El artículo 256 lo que establece es que en esta investigación previa a la formalización, porque el legajo lo puede consultar, como señalé, después de que esté formalizado, no podrá consultarlo la defensa antes, pero sí puede solicitar información.
Esa información es respecto de los hechos que constituyen el objeto procesal de esa investigación penal preparatoria, sobre qué diligencias se han practicado y cuáles quedan pendientes de ejecución. Esto, por supuesto, para el caso en que no haya una dispensa judicial de haber comunicado, o si existió eso y tomó razón por algún medio de que existía esta investigación y se presenta, está esta posibilidad entonces de pedir información. Pero claro, esto que también vale para el querellante, lo que establece es que esa información, en caso de ser requerida y suministrada, a los fines de satisfacer esta exigencia del 65 inciso K del Código Procesal, que son derechos del imputado, bastará que se haga a través de una constancia que se deje en el legajo fiscal respecto en el sistema Coirón con la fecha en que tuvo lugar la información suministrada. Claro que esa información en la investigación previa a la formalización puede ser negada por el Ministerio Público Fiscal, lo cual establece también ese artículo 256, siendo que allí está la posibilidad, conforme al Código, de que haya un control jurisdiccional de esa decisión del Ministerio Público de no informar. Eso será cuando la defensa cuestione esa decisión ante el juez, quien va a terminar decidiendo tras una audiencia unipersonal sucesiva. Primero escuchará a la defensa respecto de los motivos por los que se quiere acceder a la información y se le ha negado, y después en una audiencia sucesiva al Ministerio Público Fiscal, que explicará las razones por las cuales ha negado esa información. Y allí ese control jurisdiccional de una decisión del Ministerio Público Fiscal, conforme al Código, puede terminar en los siguientes términos: o homologando la decisión del fiscal de no darle información, disponer que informe lo que ha negado, o una intermedia que es que no debe informar, pero tiene que cesar esa investigación previa a la formalización en el tiempo que le fije el juez, que son 90 días, el máximo legal, prorrogables por 180, pero el juez puede fijar un plazo menor a partir del cual está obligado el Ministerio Público a formalizar, y como dije, después de la formalización, el acceso ya no a la información, sino directamente al legajo de investigación, queda liberado por código para las partes. Hablando de partes, también la resolución alude a cómo debe ser compulsado por la querella e incluso por la víctima el legajo de investigación, siendo que, esto es una posibilidad del 80 inciso F de acceder a esa documentación, y si lo solicita se les hará saber a estas partes y a la víctima, a la querella y a la víctima, el contenido de la información que existe, se le van a facilitar los documentos o las actuaciones que les resulten de interés, ya sea digitalmente o en formato papel, que esto es la directiva que establece la resolución. Otra vez, la resolución establece que lo que hay que hacer es anotar en el legajo fiscal del Coirón en qué fecha se hizo la solicitud, en qué fecha se le han exhibido o remitieron los documentos o actuaciones, así como el destinatario al que se le hacen llegar, aclarando nuevamente, como en el caso de la defensa, que si se envía por correo electrónico, lo que bastará será agregar al Coirón una copia de ese correo, pero por supuesto también el acuse de recibo de que la información llegó a destino. La última cuestión a la que alude en la resolución 78/2019 es cómo se agregaría, en caso de que así lo solicite la querella, el legajo de investigación de la querella, que, como vimos en el video anterior, no es obligatorio, como tampoco lo es el de la defensa, sino que es opcional, y dentro de esas opciones de llevarlo adelante también está la opción de que la querella solicite, conforme al código, que se anexe al legajo de investigación del Ministerio Público Fiscal. Cuando esto sucede, la resolución lo que dice es que se cumple adjuntando a ese legajo de la querella al sistema Coirón en una pestaña que se denomina legajo, con la característica de un incidente de ese legajo en el Coirón. Con lo cual allí entonces, a partir de que es anexado, la defensa podrá acceder a la información que exista en ese legajo de investigación de la querella, que fue optativo, y fue optativo que la querella quisiera anexar. En definitiva, lo que hace esta resolución PGN 78/2019 es establecer las normas prácticas sobre registro en el legajo de investigación del Ministerio Público Fiscal, a las que alude el artículo 230 del Código Procesal Penal Federal, y es una directriz de buena factura, en tanto nos da previsibilidad a quienes integramos el Ministerio Público Fiscal y también a las partes de cómo actuar frente a la consulta y posibilidad de informarse respecto de lo que exista en este legajo.
Hasta aquí hemos llegado con este video. Lo que les propongo es un nuevo curso en el cual hablaremos de objetivos y principios políticos del sistema acusatorio adversarial, conforme los principios políticos están establecidos en el artículo 2 del nuevo código. Les agradezco y los veo en el próximo video.